Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión, de orientación espiritual y un espacio que pretende ser siempre como una contribución a la construcción de las iglesias de casa. Iglesias de casa que se construyen especialmente en torno a Jesús. Ha terminado la Semana por la Paz y quisiera entonces, y es lo que estoy pretendiendo también hacer en esta semana, como ofrecer algunos elementos de reflexión para que nosotros podamos construir la paz también desde casa. Pero sobre todo, gracias, pero sobre todo el que podamos nosotros tener una mirada sobre el país y sobre lo que pasa pero a partir de lo que pasa con nosotros. Siempre mirando todo desde Jesús. Porque estoy convencido que el criterio para que nosotros juzguemos, para que tengamos como elementos, diríamos así, de reflexión sobre lo que está pasando en el país, pues si somos creyentes y si creemos en Jesús, pues Él mismo nos ofrece los elementos que nos ayudan a iluminar, a juzgar la situación que vivimos. Voy a comenzar con la oración que se atribuye a San Francisco de Asís, oración por la paz. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde quiera que haya odio, siembre yo amor. Donde haya injuria, que yo siembre perdón. Donde haya duda, que yo siembre fe. Donde haya desesperación, que yo siembre esperanza. Donde haya oscuridad, que yo siembre luz. Donde haya tristeza, que yo siembre alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando, recibo. Perdonando es como tú me perdonas. Y muriendo en ti, nazco para la vida eterna. Amén. Bien, y voy a tomar un texto de la Biblia, concretamente la carta a los Colosenses, en donde Pablo, dirigiéndose a la comunidad de Colosas, los invita a que aprendan a convivir, pero porque se tienen unos sentimientos, unas actitudes y unas disposiciones que derivan precisamente de la enseñanza de Jesús y de la práctica de esa buena noticia del Evangelio. En el capítulo 3, versículos del 12 al 17, encontramos toda una serie como de indicaciones para que, por ejemplo, en familia, y también ampliando un poquitico más el territorio, en nuestros barrios, en el país también, tengamos nosotros como unas orientaciones para que vivamos en armonía y pacífica. Dice Pablo, capítulo 3, versículo 12 al 17 de la carta a los Colosenses, lo siguiente. Como escogidos de Dios, santos llamados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad ustedes han sido llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes,
con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Bien, miren, Pablo, en este texto que nosotros hemos leído, se atribuye pues a Pablo. Ciertamente hoy se sabe que esta carta también, sí, es de la autoría, pero más que todo de la inspiración de Pablo escrita por otra persona. Entonces, dice, especialmente me fijo en el versículo 13, en donde Pablo admite lo que ya en el día de ayer les decía: toda convivencia humana, el convivir, siempre es difícil, no es fácil. Siempre hay conflictos, siempre hay discordancia, siempre hay desacuerdos y siempre hay situaciones de ofensa mutua. Vivir o convivir sin ofendernos solo entre los ángeles, pero entre humanos, y desde que lo seamos, naturalmente, siempre habrá conflictos, siempre habrá discordias, siempre habrá ofensas. Es parte de nuestra condición humana también limitada, y también de nuestras diferencias. Lo explicaba en el día de ayer. Pablo en ese versículo 13 dice, admitiendo pues que hay dificultades en la convivencia, dice: sopórtense unos a otros. Soportar es casi como llevar la carga del otro. Perdónense unos a otros. Y Pablo señala: si alguno tiene queja contra otro. ¿Cuántas veces en nuestra familia, si a nosotros nos preguntaran: ¿contra quién tiene usted alguna queja? Saldrían a flote, digamos, una serie de quejas, de lamentos, de reclamos que tenemos contra alguien de los que convivimos, y a veces más contra uno que contra otro. Pablo entonces indica esto: si alguno tiene quejas contra otro, perdónese. Y el ejemplo que nos da es: como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y aconseja pues que, al igual que los que en la batalla se revestían, diríamos así, de una especie de armamento y también de un traje especial, Pablo, utilizando esa imagen del vestido, dice: vístanse de amor, que lo que hace y construye la unidad es pues el amor, que es, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es ese desear y buscar incondicionalmente y gratuitamente el bien del otro. ¿Cuándo amo yo? Cuando deseo y busco el bien del otro, de manera gratuita y desinteresada. Eso es amar. Bien, quiero continuar, digamos, teniendo como telón de fondo este texto que hemos leído. Quiero continuar con la reflexión que estábamos haciendo en el día de ayer, en donde les decía, bueno, es imposible vivir sin recibir y generar ofensas. Es decir, también nosotros ofendemos y también somos ofendidos en toda convivencia. Siempre habrá conflictos. Pero lo ideal es que esas ofensas no nos lleven a situaciones de resentimiento, de venganza, de ajuste de cuentas, de devolver mal por mal. Y decíamos ayer que cuando uno es ofendido, tiene como dos caminos. Uno es el que explicábamos ayer, que al sentir por la ofensa rabia, resentimiento, entonces decida uno
cultivar esa rabia como una planta que se riega todos los días para que no muera, sino para que crezca, que lo mismo puede uno hacer con su rabia, regarla todos los días. Pero al regarla todos los días uno va resintiéndose. Y decíamos que el resentimiento es precisamente ese desear sentirse mal permanentemente por el mal que el otro me ha hecho o por la ofensa que el otro me ha hecho. Es una decisión. No creamos que el resentimiento, digamos, es una situación espontánea. No, es una decisión. Decido resentirme, decido sentirme mal por la ofensa que el otro me ha hecho. Pero hay una cosa que les decía también ayer, que al cultivar esa rabia y ese resentimiento, entonces, ¿qué sucede? O ese rencor, pues simplemente lo que sucede es que poco a poco hará su aparición en nuestro corazón el odio. Y el odio viene acompañado de un malestar físico y emocional, porque no viene solo, no viene solo. Hay enfermedades, hay incluso malestar en el organismo, que son explicación de resentimientos, de rabias, de rencores acumulados, cultivados, que trastornan también físicamente a la persona. Se dice que el resentimiento es como si uno cogiera un conjunto de carbones encendidos, que los tiene uno ahí en la mano, listos para lanzarle a la persona y quemarla, a la que me ha hecho daño. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que mientras yo tengo esa brasa encendida, esos carbones encendidos en mi mano, me quemo, me hago daño. Mientras lanzo la brasa encendida o los carbones para quemar al otro, a aquella persona que me ha ofendido. Me parece una imagen pues bastante significativa, sobre todo para explicar lo que quiero que entendamos ahora, y es que definitivamente resentirse, dejarse llevar por la rabia, por el rencor que termina convirtiéndose en odio, nos hace mucho mal, mucho mal. Incluso hoy se sabe que hay enfermedades como la hipertensión, incluso el cáncer, asociadas precisamente a cultivar el resentimiento, a mantener la rabia, a mantener el odio. Pues imagínense, cada vez que yo veo a esa persona, que me la encuentro, se me alborota todo. No solamente mentalmente, sino también emocional y físicamente. El cuerpo mismo reacciona, uno siente que tengo los pelos de punta. Toda la química del organismo, digamos que se genera para que yo ataque o para que yo me defienda, pues naturalmente produce un trastorno orgánico. Un trastorno orgánico que incluso, por ejemplo, hay dolores como de espalda, o hay tensiones acá en el cuello que están asociadas precisamente, y hoy se sabe, a cultivar el resentimiento o la rabia o el rencor. Preguntémonos nosotros si efectivamente estos dolores mismos, estas situaciones que nosotros tenemos de malestar físico, no estarán asociadas precisamente a nuestra rabia, a nuestro rencor o al resentimiento, o lo peor de todo, al odio que podamos sentir hacia alguna persona que nos ha ofendido. Bien, en algún momento yo había estudiado a una autora, psicoterapeuta, Robin Karshajan, que tiene precisamente una serie de conferencias sobre el perdón. Y yo no quise avanzar al otro camino. Ustedes recuerdan que les había hablado de que hay dos caminos que uno puede tomar, uno de los dos, cuando uno es ofendido. Uno es
ya les dije, y el que he explicado, el de el resentimiento, la rabia y el rencor cultivados, el resentimiento sentido que se vuelve odio. Y el otro camino pues es el perdón. Pero quiero que el tema del segundo camino espere un poco, porque me pareció interesante el aporte de esta psicoterapeuta que en algún momento yo estuve leyendo y que tiene que ver con ese cultivar nuestra rabia, ese cultivar el rencor, tendrá que ver con algunos beneficios o ganancias que nosotros recibimos como consecuencia de sentir la rabia. Es decir, no es gratuito que nosotros sintamos rabia y rencor. Debe ser por algo. Debe ser por algo. Y debe ser por algunos beneficios, algunas ganancias que precisamente recibimos cuando nos aferramos a tener ese carbón encendido en las manos. Cuando vemos nosotros a la persona o cuando tenemos delante la persona que nos ha ofendido para lanzarle el carbón. Pero mientras tanto les decía, nos quemamos. Es decir, el resentimiento hace daño a la persona. Si bien puede ser que esa es la paradoja, esa es la contradicción, que nosotros veamos que aferrarnos a la rabia y al resentimiento debe ser por algo, por alguna ganancia, porque pues lo normal que uno debería entender es que el resentimiento nos hace mal, nos hace daño, y ya lo he explicado. Pero ¿por qué nos aferramos a ella? Esta autora, digamos, trae una serie de ganancias que me pareció como bueno pues compartirlas con ustedes en este espacio para entender de manera muy rápida por qué nosotros nos aferramos. Pues bien, veamos algunas de las razones de por qué nos aferramos a la rabia. Una de esas razones que trae esta autora es precisamente el que cuando nosotros nos aferramos a la rabia, tenemos la sensación de tener más poder y más dominio. Entonces, una persona con rabia y con esa alteración de estado de ánimo está expresando casi, digamos, como que la persona misma siente que al tener rabia, con esa fuerza impositiva, tiene como más poder, tiene más dominio, pues tanto que los otros pueden oírle. Entonces, me siento así. Pero en realidad, cuando se ve qué hay detrás de la rabia, pues de pronto encuentra uno una persona miedosa, impotente, desilusionada, una persona que se siente insegura, que está afligida, está triste o tiene de pronto miedo. Entonces, para no expresar esos sentimientos, para no dejar ver esos sentimientos delante de los demás, entonces como los encubro con una experiencia de rabia. Porque entonces tener rabia muestra yo tengo el poder. Sentir rencor y rabia, yo tengo el poder sobre esta situación. Bueno, y eso aparece a veces desde pequeño, desde que uno es pequeño. Como cuando uno es pequeño, no puede expresar a veces precisamente el miedo, digamos la inseguridad, el miedo que pronto pueda tener el papá o la mamá. Pero entonces uno siente la rabia contra aquel que me está haciendo daño y que tiene más poder o que puede castigarme. Entonces uno como que se acostumbra a esconder los sentimientos que tiene. Tengo miedo a mi papá que me castigue, tengo miedo a mi mamá que me regañe, tengo inseguridad, no sé si va a hacer. Entonces lo esconde uno con una como contrapartida, y es precisamente después, especialmente más adulto, y es escondo mis sentimientos mostrando rabia, y yo manifiesto así que tengo poder, porque la gente me huye, se va, entonces tengo el control. Otra, digamos, ganancia que puede darse también, y está como muy asociada a la primera,
con la rabia es que una persona con rabia siente que los demás, que puede conseguir que los otros hagan lo que ella quiere. Está de mal genio. Mire esa rabia que tiene. Hagamos eso entonces que está pidiendo. Entonces, esta persona siente que tiene como que dominio, control y como que ejerce presión para que los demás hagan las cosas que ella desea por la rabia o el rencor que molesta. Entonces ella cree que puede conseguir cambios a nivel social, a nivel interpersonal, presionando a los otros con la rabia. Porque digamos la rabia de alguna manera como que infunde miedo en el otro. O sea, uno le tiene miedo a la persona que tiene rabia por las consecuencias o las reacciones que pueda esta persona tener. Entonces, es una sensación que tiene la persona. Si siento rabia, si expreso mi rabia, si dejo ver mi rabia y mi rencor, entonces los otros van a hacer lo que yo quiero. Una tercera, digamos, situación, o mejor dicho, una tercera ganancia, un tercer beneficio que puede sentir la persona que siente rabia es que viendo asustados a los demás cuando la persona está con rabia, viendo que están corriendo detrás de sus deseos, viendo que los otros están asustados, entonces la persona usa su rabia. Es decir, si yo quiero controlar a los demás, si yo quiero, digamos, también que los demás hagan lo que yo quiero, entonces simplemente muestro rabia y los demás se sienten culpables, se sienten también asustados y así puedo yo manipularlos. Pero ¿qué va a pasar? Que los otros que sienten miedo o que sienten también miedo a la persona que tiene rabia, pues también van a sentir una propia rabia y un resentimiento y naturalmente tarde o temprano uno puede pagar un alto precio como consecuencia de que se aleja de personas con las que debería uno tener una buena relación. Imagínense un papá un hijo o una hija que se pelee con el papá o la mamá y por la rabia se va de casa. Hay personas que dicen, yo a esa casa no vuelvo por alguna situación. He conocido casos así. Pero entonces, ¿a costa de qué? Perder la relación con el papá o la mamá. Por alguna ofensa que hubo, naturalmente. Pero la pérdida es grande como consecuencia de una rabia a la que la persona se aferró. Y la pérdida es grande, pues para la persona contra la que siente la rabia, pero también para uno mismo. Una cuarta razón, un cuarto beneficio que uno puede también tener, al usar la rabia, es que cuando nosotros tenemos miedo a expresar lo que sentimos, ¿sí? O de pronto tenemos miedo de las consecuencias de que yo diga algo, entonces uno puede usar, es como un mecanismo ahí todo extraño de psicología, que utilizamos el enfado y la rabia para evitar comunicarnos con alguien. No quiero hablar con esa persona, entonces yo no quiero expresarle de viva voz, yo no quiero decirle lo que realmente siento, lo que pienso. Entonces, ¿qué hago? Para alejarla, entonces yo siento rabia con esa persona, por ejemplo, que me ofendió, esa persona la alejo y me evito yo el expresarle también lo que yo siento. A veces uno proyecta su rabia también a los demás y en ese sentido para mantener alejadas a las personas. Entonces, como me ven a mí con rabia, pues las personas se mantienen alejadas también. Otro beneficio que uno puede sentir al mantener la rabia es precisamente que uno quiere afirmar con su rabia que tiene razón. Entonces, hay personas que precisamente para afirmar que tienen razón en lo que dicen, elevan la voz, gritan, tratan mal, pero son expresiones precisamente de la rabia que se siente. Si usted y yo nos enfadamos con alguien,
entonces uno siente como ganas, digamos también, de hacerle sentir, subiendo la voz, tratando mal al otro, de que la razón la tengo yo, de que digamos el otro no la tiene. Entonces la rabia da como cierto poder y es una forma en la que uno cree, es decir, cuando uno cree que digamos que tiene la razón, pues lo expresa con la dureza de la voz, con el grito, con la grosería, con la rabia. Bien, a veces utiliza uno la rabia como una forma de castigar a las personas, porque la rabia casi como que produce un sentimiento de culpa en las personas. Esa persona está con rabia conmigo, esa persona está mal conmigo, me ha tratado mal, entonces yo que siento la rabia, entonces decido como que hacer sentir culpable al otro. Es como si estoy con rabia por culpa del otro. Entonces uno carga de culpa a los demás y es posible que los demás, si no entienden tampoco esa estrategia que psicológicamente uno usa y que es como muy inconsciente, pues simplemente entonces el otro puede creer también que efectivamente el otro está mal porque yo lo hice sentir mal. Entonces el otro está así, con esa rabia, está pues cegado allá en su resentimiento y entonces y por culpa de mí. Entonces uno como estrategia lo que usa es me pongo de mal genio, me pongo con rabia para hacerle sentir mal por la ofensa que me ha hecho también. Es curioso, pero a veces también usamos la rabia como una forma de aferrarnos a una relación. Pelearon los dos novios, ¿sí? Y uno se fue, pues, terminaron la relación. Y uno se fue, pues, naturalmente, digamos, con rabia. Está aferrado a su rencor, a su rabia. Pero hay una cosa, y siempre que recuerda a esa persona con la que peleó, entonces, pues siempre se pone mal. Entonces, ¿pero qué estrategia hay detrás? Que la forma de sentirse aferrado a esa persona es mantener precisamente su rabia. Mientras mantenga yo mi rabia, mi rencor y hablo mal de esa persona, en última se está haciendo aferrado a esa persona. Se fue, pero sigue manteniendo también, digamos, un vínculo así emocional con la persona por la rabia misma que cultiva, ¿sí? Entonces una forma de mantenerme yo, diríamos así, como que unido, ligado a esa persona, es manteniendo mi rabia, porque si se acaba la rabia, pues se acaba mi pensar en esa otra persona, se acaba, pues, digamos, es como que de pronto si el rencor desaparece, la olvido, pero mientras mantenga yo mi rabia, pues la mantengo siempre a la persona presente. Bueno, dejemos acá, para no alargar, quería, digamos, invitarlos a que pensáramos en lo siguiente, que nos preguntemos siempre, ese es como un trabajo que uno puede hacer, es decir, guardar la rabia, cultivar la rabia no es saludable, no es, ya les decía que es como si tú tienes unos carbones encendidos en tus manos para lanzarlos al que me ofendió, pero mientras yo los lanzo me están quemando. La rabia, el rencor, el resentimiento a mí me hacen daño. Entonces la pregunta es precisamente eso, ¿qué es lo que yo obtengo? ¿Y qué ¿por qué es lo que yo obtengo cuando me aferro a la rabia contra una persona? Lo que obtengo yo como ganancia, eso es como un estudio de los propios sentimientos que se esconden detrás de la rabia. Entonces, al guardar ese rencor contra esa persona, ¿qué estoy obteniendo? ¿Qué beneficios? Digamos, de los que hemos dicho. O pretendo hacerme víctimas, que uno también con la rabia también puede victimizarse también, hacer sentir víctima, y a uno le gusta a veces sentirse víctima. Es decir, que uno es prácticamente casi que
digamos, mm, la dirección hacia donde se dirigen todas las ofensas de los demás. Entonces, pobrecito de mí, qué terrible, la gente cómo se aprovecha, en fin. Pero entonces en esa rabia uno puede también, que uno sentir, estar escondiendo el que en el fondo la ganancia es sentirme víctima, para que me consuelen, para que me mimen, para que me consideren, en fin. Bueno, por eso un trabajo terapéutico, por ejemplo, con la rabia, ¿qué implica? Que ayudar a la persona a ver eso, a ver qué se esconde detrás de la rabia, qué beneficios, qué ganancias está teniendo la persona. Y el trabajo siempre terapéutico implica eso, implica que uno le ayuda a la persona que está sintiendo la rabia a que descubra y acepte los sentimientos que están detrás de la rabia. No es bueno cultivar el resentimiento y el rencor, nos hace daño a nosotros. Por eso entonces lo único sanador que es el perdón. Y así me haya hecho el otro lo que me haya hecho, la ofensa que me haya hecho, ¿sí? Mientras más tenga los carbones encendidos en mi mano, es decir, aferrado yo a mi rencor, más me quemo, más daño me hago. Bueno, buena tarde para todos, que Dios los bendiga.